Bien, muy buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Hoy tenemos nuestro acostumbrado estudio bíblico para los días miércoles. Hoy miércoles 24 de junio del 2020. Y es para mí un privilegio pues estar aquí, poder compartir con cada uno de ustedes esta porción de la palabra de Dios. Y por supuesto, enviamos un saludo a todos los que nos escuchan en esta tarde. Dios les guarde, Dios les bendiga. Y por supuesto a los miembros de la Iglesia Bautista Betania que se están conectando para escuchar también la palabra de Dios. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de los Hechos, capítulo 2. Hechos capítulo 2. Y vamos a leer los versículos del 42 hasta el 47. Hechos capítulo 2, versículos desde el 42 hasta el 47. Dice así la palabra de Dios: se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles y en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Gracias a Dios por su palabra y vamos a tener un momento de oración para colocar siempre todo en manos de Dios. Padre amado, Padre Santo, te glorificamos y te exaltamos, Señor. Y te damos gracias, Padre, por este tiempo que tenemos de poder compartir tu palabra, Padre. Señor, que este estudio, que esta palabra, Señor, que tú nos enseñas en esta tarde, realmente sea de provecho para nuestras vidas, sea de gozo para nuestras vidas, Padre Santo. Y que realmente nosotros seamos siempre hacedores y no tan solamente oidores de tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. En esta tarde vamos a estar hablando de descubriendo oportunidades para ser discípulos, descubriendo esas oportunidades para relacionarnos con los discípulos, pero también para ser otros discípulos. Recuerden que esta serie estamos hablando acerca de nuestras relaciones y hablamos pues de nuestra relación con Jesucristo y también de nuestra relación con nuestros familiares y amigos. Jesús se relacionó con muchas personas, con mucha gente. Jesús siempre tenía la oportunidad y estaba disponible a relacionarse con otros, de diferentes estilos, de diferentes culturas y aún de diferentes posición social. Uno de los ejemplos, ¿verdad?, que vemos cuando Jesús quizás rompe cierto paradigma que tenían establecido en la época, es cuando él habla con la mujer en el pozo, ¿verdad?, que conocemos la historia como en la mujer samaritana, ¿verdad? Y también cuando él se reúne y va a la casa de Zaqueo. Son dos ejemplos donde nosotros podemos ver cómo Jesús se relacionaba con todo tipo de personas. Él no hacía ninguna acepción de personas. Nosotros también tenemos que buscar la oportunidad y descubrir oportunidades para nosotros relacionarnos con las personas y que nosotros podamos compartir con ellas para que también ellos puedan venir al conocimiento de la palabra de Dios. Por supuesto, en este relato de la iglesia primitiva nos dice que la iglesia también se relacionaba con aquellas personas con su fe en Cristo y
juntos, esa comunidad de fe. Aquí Lucas nos dice cómo la iglesia primitiva desarrollaba, ¿verdad? Mostrando o desarrollaba esa coinonía entre los hermanos, desarrollando su fe y también compartiendo su fe con otros. Y hay varias cosas que nosotros tenemos que estudiar, tenemos que ver para que nosotros podamos descubrir las oportunidades para hacer discípulos también. Y lo primero que nosotros podemos ver es que debemos compartir nuestras vidas con otros. Una de las cosas que tenemos que nosotros tener siempre bien en cuenta es que el creyente no es un ermitaño. El creyente no anda solo por la vida. El creyente se relaciona siempre con los demás, con gente de su propia fe en Cristo, pero también con gente que no conoce del Señor. El apóstol Pablo necesitaba personas para estar con él dentro del ministerio. Y él también necesitaba personas o tenía personas donde era su maestro, era su tutor, era su mentor, era quien los guiaba, ¿verdad? Y les hacía desarrollar su fe. Nosotros tenemos que considerar personas que estén a nuestro alrededor para que nosotros en este viaje de la fe nosotros también podamos ayudar y compartir con ellos. Nosotros tenemos que buscar esas personas, identificar esas personas para nosotros compartir nuestra fe con ellos. Por ejemplo, nosotros tenemos que comenzar quizás con algunas personas que no tienen su fe tan desarrollada como nosotros, y nosotros debemos ayudar a que esa persona pueda desarrollar su fe. Identificar personas, ¿verdad?, que están con nosotros o comparten nuestra vida en la oficina, en el gimnasio, en pequeños grupos de adoración, en fin, nosotros debemos compartir también la vida con ellos y también a que nosotros desarrollemos nuestra vida de fe. Otra de las cosas que podremos hacer para compartir la vida con otros es que podemos identificar pequeños grupos para nosotros poder estar con ellos y estudiar las palabras de Dios. Compartir con ellos lo que la palabra de Dios dice. Personas que no tienen su fe tan desarrollada como nosotros y nosotros podemos compartir con ellos eso. A veces creemos que no, eso le toca a los líderes de la iglesia o al pastor. No, nosotros que tenemos años en el Evangelio, hemos aprendido mucho del Evangelio, también podemos compartir nuestra fe con otros y que otros también puedan desarrollar su fe en Cristo. La segunda cosa que nosotros podemos ver en esta tarde es que debemos mostrar a otros que nos importa. Mostrar a otros que ellos nos importa es parte de nuestra vida en comunidad. Yo no debo pensar en mí mismo, siempre debo pensar también en otros. En la carta a los Filipenses capítulo 2, versículos 2 al 4, nos dice así la palabra de Dios. Filipenses 2, 2 al 4 dice: llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Cuando nosotros nos relacionamos con personas y buscamos las oportunidades para buscar discípulos para el Señor, nosotros debemos también mostrarle que nos importa, que tenemos interés en ellos. Y eso es buscar, ¿verdad?, esa oportunidad para ayudar. Que ellos sientan que nosotros
no pensamos en nosotros mismos. Y esto se llama tener un amor fraternal. Que cuando alguien está necesitado, cuando alguien necesita, ¿verdad?, de nosotros o de la iglesia, nosotros estemos allí pendientes de ellos. La tendencia del ser humano es a pensar en sí mismo, a pensar en ellos solos. Pero en el mundo cristiano no debe ser así. Jesucristo no pensó en él, en quién era, sino que se despojó a sí mismo. Y allí mismo, en la carta a los Filipenses, este capítulo 2 nos lo dice, que él no pensó en ser igual a Dios en cosas que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo pensando también en otros. Y nosotros tenemos que ver que tenemos que pensar en otros también. Por eso nosotros hay varias maneras que tenemos que hacer para demostrar nuestro interés en los demás. Primero, comprometerse en el servicio a otros. Y seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que no vino a este mundo para ser servido, sino para servir y dar su vida por muchos. Nosotros somos llamados a servir y tenemos que servir a otros. Alguien dijo una vez que el que no vive para servir, no sirve para vivir. El servicio es parte de nuestra vida como creyente. Otra de las cosas es afianzar nuestra relación con otros y crecer en nuestra relación con Cristo y también con los demás. Como dije al principio, no somos ermitaños, no somos cristianos que andamos solos, somos personas que nos relacionamos con los demás y tenemos que hacerlo para nosotros poder desarrollar esa comunidad en Cristo Jesús. Otra de las cosas es que nuestra relación con otros es la base de la naturaleza para como creyentes y ayudar a crecer a los otros discípulos. Y de esto hablamos un poco, ¿verdad? Cuando dijimos que tenemos que ayudar a hacer crecer a otros discípulos también. Aquellos que no están muy firmes en la fe de Cristo, nosotros tenemos que ayudarlos a crecer. Y por otra parte, ser de ejemplo, ¿verdad?, a los nuevos creyentes. Ellos nos ven, ellos ven nuestro comportamiento, ellos ven lo que hacemos, nosotros que tenemos más años en la fe, y por supuesto nosotros tenemos que ser de ejemplo para ellos. Y no solamente para ellos, sino para las personas, ¿verdad?, que no conocen de Cristo, vean en nosotros el amor de Cristo y puedan venir a Cristo también. Y en último lugar, debemos comprometernos en nuestra devoción diaria. Cada día, cada momento de nuestras vidas, nosotros tenemos que tener una devoción diaria, primero con nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que relacionarnos con Él diariamente, tener una comunión con Él, vivir hablando con Él, pero también diariamente reunirnos, estar con otros, compartir con otros, visitar a otros que lo necesitan. A veces cuando nosotros llegamos a visitar a alguien que tiene una necesidad, es importante. A veces, y cuando hablo de necesidad, no necesariamente tiene que ser que necesite comida o necesite dinero. No, a veces necesita que lo escuche. Y eso es importante. Hay personas que necesitan que lo escuchen. Y nosotros debemos estar dispuestos a escuchar a esa persona. Una vez escuché de un pastor que fue a visitar a alguien y el pastor no dijo nada, solamente escuchó a la persona. Tiempo después esa persona volvió a la iglesia y le dijo al pastor: gracias, muchas gracias por ayudarme. Y el pastor le dijo: pero ¿en qué te ayudé? Si yo no hice nada. Me ayudó en escucharme, nadie me había escuchado y eso me ayudó mucho a mí. Y nosotros debemos comprometernos a eso. Hay personas que no les gusta estar visitando o estar relacionándose con otros.
pero en la vida del creyente es importante que nosotros siempre lo hagamos. Que Dios nos dé la oportunidad de descubrir ese momento, de descubrir cómo desarrollarnos, ¿verdad? Como creyentes en Él. Y que realmente nosotros podamos compartir siempre nuestra fe en Él. El Señor te bendiga. El Señor te cuide. Y el Señor te prospere en todo. Que la gracia y la paz de Dios esté contigo desde ahora y para siempre. Amén y amén.